pastors at Grace Family Baptist Church in Houston, Texas. Para los que no me conocen, mi nombre es Aaron Wright, soy uno de los pastores de la iglesia. It has been such a joy to see how the Lord has been working amongst you over these past few years. Es una alegría ver lo que el Señor está haciendo en medio de ustedes en estos últimos años. Actually, is it 7 years? How old is the church? ¿Cuántos años tiene esta iglesia? (2016). So even when you had the Bible study in 2016, yes. And it's been such a joy to walk alongside you over the years and to see how the Lord has been working amongst your people. Ver lo que el Señor está haciendo en medio de ustedes es una alegría saber que desde el 2016 están como un we estudio. are so excited over just the work that the Lord has been doing in Costa Rica over the past few years. Y nos alegra mucho ver lo que el Señor está haciendo en este país en estos últimos años. You've had the growth of so many Reformed Baptist churches. Ha habido crecimiento de varias iglesias bautistas reformadas. You have the seminary that is now training ministers and those who desire to be ministers. Y tenemos el seminario aquí que está haciendo, entrenando a aquellos que desean servir como ministros. And you may not realize that, but there are many places in the world they don't have these opportunities. Tal vez usted no se da cuenta de eso, pero hay muchos lugares en este mundo que no tienen esa oportunidad. I believe the Lord is doing something very special in Costa Rica right now. Yo creo que el Señor está haciendo algo muy especial en Costa Rica en este momento. We are seeing ministers who were Pentecostals for many years who are converting to Reformed doctrine. Algunos ministros pentecostales que permanecieron en esa tradición durante muchos años, hoy están convencidos de la doctrina reformada. Even yesterday, there were some Pentecostal pastors that were at the conference. Aún ayer hubo algunos pastores pentecostales que estuvieron en la conferencia. We don't know what the Lord is doing, but we are excited with what we see Him doing. No sabemos lo que el Señor está haciendo, pero nos alegra mucho ver lo que está haciendo. It's my desire today to introduce the topic of Christ and His identity and His work. Hoy quiero introducir este tema de Cristo, su identidad y su obra. I'm going to be using portions of the Second London Baptist Confession of Faith, the 8th chapter. Voy a usar porciones del capítulo 8 de la Confesión de Fe de Londres. We will be using the Baptist Catechism as a guide. Y también estaremos usando partes del catecismo como una guía. And there's also a lot of influence from James Boyce in his systematic theology book. Y también hay una gran influencia que viene de un hombre llamado Santiago Boyce y de su teología sistemática. If you're ever looking for a good outline on Christ and his offices of prophet, priest, and king, Si usted, go ahead. si usted desea una recapitulación de esta doctrina de quién es Jesús como profeta, sacerdote y rey, That is an excellent book for studying that topic. este que le mencioné de Santiago Boyce o de James Boyce es una excelente referencia. Let's pray that the Lord would bless us in this study. Oremos para que el Señor bendiga este estudio. Oh, Father, we come before you grateful for this opportunity to gather together on the Lord's Day and worship you. Señor, estamos agradecidos por esta oportunidad que nos das de reunirnos como tu iglesia en este día del Señor y adorarte. We thank you for the grace that has been shown to us through our Lord Jesus Christ. Estamos agradecidos por la gracia que ha sido mostrada para nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo. We pray that you would bless us as we study his office of prophet, priest, and king. Oramos que bendigas mientras estudiamos esta doctrina de Jesús como profeta, sacerdote y rey. May you bless us in understanding the depth from which we have been saved. Que podamos entender de las profundidades de las cuales hemos sido rescatados. May you bless us in understanding the grace that has been shown to us. Y que podamos crecer en ese entendimiento de la gracia que ha sido mostrada a nosotros. Oh Lord, we pray that you would work in us hearts of thanksgiving. Oro para que tengamos corazones agradecidos. That out of a gratitude for what you have done for us, we would walk in obedience. Y que por ese agradecimiento de lo que tú has hecho en nosotros, vivamos vidas que te siguen. We pray this in the name of our blessed Lord, Christ Jesus. Amen. Oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
So today we're going to study the topic of Christ in his offices of prophet, priest, and king. Hoy estudiamos Jesús en sus oficios de profetas, sacerdote y rey. We're also going to take a short reflection and consider how Adam fell short in these offices. Y también vamos a tomar una pequeña consideración de cómo Adán no llegó a cumplir estos oficios de una manera adecuada. Let's look at the 8th chapter of the 1689, Vamos- paragraph 1. A nuestra confesión y vamos a ir al capítulo 8. The topic is of Christ the mediator. Y el tema ahí es de Cristo el mediador. Paragraph 1, En el párrafo 1 it says, "It pleased God in his eternal purpose to choose and ordain the Lord Jesus, his only begotten Son, according to the covenant made between them both, to be mediator between God and man, the prophet, priest, and king, head and savior of the church, the heir of all things, the judge of the world, unto whom he did from all eternity give a people to be his seed, and to be by him in time redeemed, called, justified, sanctified, and glorified." No sé si es necesario que lo lea, porque están leyendo, pero dice, de Cristo el mediador, dice, agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y el juez del mundo, a quien dio desde la eternidad, desde toda la eternidad, un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. So we see within this paragraph the three offices of Christ: the prophet, the priest, and the king. Y le dio tres oficios de Let's use- profeta, sacerdote y rey. Let's use the Baptist Catechism as our guide to study these three offices. Usemos el catecismo bautista para estudiar acerca de estos tres oficios. And one thing that I want you to understand about a catechism Algo que quiero que usted entienda de un catecismo is that the purpose of the catechism is to help you to understand the confession. el propósito del catecismo es que entendamos la confesión. So the framers of the confession Los escritores de la confesión created a catechism to help you to understand what they taught in the confession. escribieron un catecismo para darnos a entender qué es lo que querían decir al escribir la confesión. So this first question is, what offices doth Christ execute as our Redeemer? La primera pregunta que vamos a ver dice, ¿qué oficios ejecuta Cristo como nuestro Redentor? The answer is, Christ as our Redeemer executeth the offices of prophet, priest, and of a king, both in his estate of humiliation and exaltation. Dice, Cristo como nuestro Redentor ejecutó los oficios de profeta, sacerdote y de rey, tanto en su estado de humillación como en su estado de exaltación. We are understanding his humiliation as the entirety of his time living on this earth, Entendemos este estado de humillación como el tiempo completo que Él estuvo encarnado en la tierra, even until the time of his death upon the cross, hasta su punto de muerte en la cruz. and his exaltation being the time after which he was resurrected. Y la exaltación después del punto donde Él fue resucitado. So the first topic is that of Christ as a prophet. El primer punto es de Cristo como profeta. How doth Christ execute the office of a prophet? ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de profeta? Christ executeth the office of a prophet in revealing to us by his word and spirit the will of God for our salvation. Cristo ejecuta el oficio de profeta en revelándonos por su palabra y por el Espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación. Next question is, why do you need Christ as a prophet? Siguiente pregunta es, ¿por qué necesita usted a Cristo como profeta? And I believe this one may be coming out of the children's catechism. Y esta puede venir del catecismo de niños. The answer is because I am ignorant. La respuesta es porque soy ignorante. We are in need of the instruction of Christ. Necesitamos la instrucción de Cristo. Christ has spoken to us in three specific ways. Cristo nos ha hablado en tres formas específicas. The first way is through creation.
La primera es a través de la creación. Natural revelation points us to God and says things about God. La naturaleza habla acerca, nos señala hacia un creador y acerca de lo que él ha hecho. Paul emphasizes that in Romans chapter 1. Pablo enfatiza esto en Romanos capítulo 1. Christ has spoken to us through his word, Pablo nos ha hablado también a través de su palabra. through the words that he has spoken as a man, El Señor nos ha hablado de esa forma and for all of the scripture that has been given to us. y a través de toda la escritura que nos ha sido dada. And lastly, he has spoken to us through his life, his death, and his resurrection. Y también nos ha hablado con un hecho muy importante que es su muerte y su resurrección. Have you ever thought about the fact that Adam was a prophet? ¿Ha usted pensado alguna vez en el hecho de que Adán fue un Adam was, profeta? Adam was placed in the garden, Adán fue puesto en el jardín and he was to bear the image of God. y él debía aportar o reflejar la imagen de Dios. He was to be a spokesperson for God on the earth. Él era un representante que hablaba en nombre de Dios en la tierra. Adam failed as a prophet. Y Adán falló como profeta. He did not speak when he should have spoken. Él no habló cuando debió haberlo hecho. He did not act when he should have acted. Él no actuó en la forma que debió haberlo hecho. Now, this is opposite to what Christ has done. Y esto es lo opuesto a lo que Cristo ha hecho. For Christ was the faithful prophet. Porque Cristo fue el profeta fiel. He was faithful in all that he spoke and all that he did. Él fue fiel en todo lo que habló y en todo lo que hizo. I want you to remember Genesis chapter 3 and verse 1 in the garden. Quiero recordarle Génesis capítulo 3, versículo 1. We see Satan himself contradicting the word of God. Vemos a Satanás mismo contradiciendo la palabra de Dios. Satan questioning the word of God. Satanás está preguntando si esa es verdaderamente la palabra de Dios. Saying, did God actually say? ¿Dijo eso Dios realmente? Look at what he says. He says, did God actually say, you shall not eat of any tree in the garden? Dice, de veras Dios dijo, no comerás. You won't let me do anything. Y usted contestaba, papá o mamá, es que usted no me deja hacer nada. And that's the exaggeration that Satan is speaking. Y ese es el tipo de exageración con el que Satanás está hablando aquí. I want you to see that Adam was called to be a prophet. Quiero indicarle nuevamente que Adán fue llamado a ser un profeta. He existed there in Eden, which was like a little tabernacle. Él estaba ahí en el Edén, en ese lugar que era como un pequeño tabernáculo. He was there where God was fellowshipping with man. Era en ese lugar donde Dios tenía comunión con los hombres. Adam's role was to speak truth to Satan's lies. Lo que Adán debía hacer es hablar verdad acerca de esas mentiras de Satán. Adam was unfaithful in the garden, Y Adán fue infiel en el jardín. but Jesus was faithful in the wilderness. Pero Jesús fue fiel aún en el desierto. When Satan spoke lies to Jesus, he responded with the word of God. Cuando Satanás le habló a Jesús mentiras, él respondió con la palabra de Dios. A prophet is someone who speaks for God. Y un profeta es alguien que habla de parte de Dios. Like Moses, who was a prophet, Como Moisés, que fue un profeta. and Moses said that there would be one like me who would come.
Moisés dijo que habría uno como él que vendría. There would be a prophet like Moses who would come. Habría un profeta como Moisés que vendría. We see that in Deuteronomy 18:15. Vemos eso en Deuteronomio 18, versículo 15. Moses speaks of the greater Moses who will come in the future. Él habla acerca de este gran Moisés que vendrá en el futuro. So Moses led the people out of physical slavery, Moisés libró al pueblo de una esclavitud física and Jesus will lead the people out of spiritual slavery. y Jesús libraría al pueblo de la esclavitud espiritual. Deuteronomy 18:15 says, "The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from your brothers. It is to him you shall listen." Deuteronomio 18:15 nos dice que el Señor nuestro Dios levantará un profeta como yo en medio de ti y tus hermanos, y a él lo escucharás. And I've already mentioned this, so we'll just quickly review some of the ways that Jesus has been a prophet. First, he has created the world. We see that there in John 1. Vemos varias formas en las que Jesús fue un profeta. Él creó el mundo. Vemos esto en Juan 1. He has spoken to us in general revelation. We see that in Romans chapter 1. Él nos ha hablado en la revelación general y lo vemos eso en Romanos capítulo 1. And as a note, that's very important to recognize. Y esto es muy importante de reconocer. God has spoken his law to us within creation. Él ha hablado estas cosas desde la creación. The creation of God bears witness to God. La creación de Dios da testimonio de Dios. Nobody can say there wasn't enough evidence for God. Nobody can say there is not enough evidence for God. Nadie puede decir que no hay suficiente evidencia acerca de Dios. Nobody can say, I don't know God's law. Nadie puede decir yo no conozco la ley de Dios. For creation itself bears witness to God's law. Porque la creación misma da testimonio de Dios y de su ley. And there is enough evidence in creation to condemn every person before God. Y hay suficiente evidencia en la creación para condenar a cada persona por parte de Dios. But there is not enough evidence whereby you can be saved, Pero no hay suficiente evidencia ahí para que usted sea salvo. which is why we need special revelation. Es por esto que necesitamos la revelación especial. Only through the Word of God can you know how to be saved from your condition. Solamente por la palabra de Dios podemos saber cómo ser salvados o salvos de nuestra condición. Additionally, we mentioned that Christ spoke through his work on the cross. Anteriormente hablamos como Dios, Él habló también en la cruz. The book of Hebrews begins with that reality. El libro a los hebreos comienza con esa realidad. Additionally, he spoke in special revelation through his teaching on the earth. Adicionalmente, él habló acerca de esa revelación en su enseñanza en medio de la tierra. So Christ has spoken to us even while he is on the earth through the work that he has done. Él habló y reveló su palabra cuando estuvo aquí en la tierra a través de sus enseñanzas. In the first chapter of John, he says that Jesus makes God known. En el primer capítulo de Juan dice que Jesús da a conocer a Dios. Let's consider how Christ serves as a priest. Consideremos cómo Jesús entonces también es como un sacerdote. The catechism question says, how doth Christ execute the office of a priest? La pregunta del catecismo nos dice cómo ejecutó Cristo el oficio de un sacerdote. Christ executeth the office of a priest in his once offering up himself a sacrifice to satisfy divine justice and reconcile us to and in making continual intercession for us. Dice la respuesta, Cristo ejecuta el oficio de sacerdote al ofrecerse a sí mismo una sola vez como sacrificio para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios y al interceder continuamente por nosotros. Now, the Children's Catechism asks the question, why do you need Christ as a priest? El Catecismo de los Niños nos dice, ¿por qué necesita usted a Cristo como un sacerdote? The answer is because I am guilty. Porque soy culpable, es la respuesta. I want you to recognize that Adam was a priest. Quiero que usted reconozca también que Adán era un sacerdote. There's very important wording in Genesis chapter 2 and verse 15. Hay unas frases, una forma de las palabras muy importante en Génesis capítulo 2.
And we must pay attention to the words that are used to describe Adam's work. Y debemos entender eso para comprender qué es lo que está diciendo acerca de la obra de Adán. The passage says, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. Ahí nos dice que él puso al hombre en el jardín del Edén para trabajarlo, para cultivarlo y para cuidarlo. This isn't just talking about gardening. Él no simplemente está hablando de que Adán fuera un jardinero, This is not just looking after animals. no simplemente que fuera un cuidador de animales. Work it and keep it are the same roles designated to the priest in the tabernacle. Guardarlo y cuidarlo son las palabras que designan a aquel que es sacerdote. Over and over in the scriptures, it is communicated to us that the tabernacle is a picture of the Garden of Eden. Una y otra vez, a través de la Biblia, vemos como el tabernáculo en el Antiguo Testamento es aquello que se asemeja mucho al jardín del Edén. You see that in the architecture of the tabernacle. Se ve esto en la arquitectura del tabernáculo. Have you ever been reading through Exodus and reading the design of the tabernacle? Tal vez usted ha estado leyendo Éxodo y empieza a leer acerca del diseño del tabernáculo. And have you thought it's very interesting that they chose to decorate the tabernacle with fruit trees and pomegranate trees? And Es muy interesante en la forma que el tabernáculo está decorado. Tenía plantas y tenía frutos, árboles frutales. but the Lord had a purpose with this design. El Señor tenía un propósito para este diseño. He's pointing you back to the Garden of Eden. Está apuntándoles de vuelta al jardín del Edén. The priest in the tabernacle were to work and keep the tabernacle. El sacerdote en el tabernáculo debía cultivarlo y cuidarlo. And the word that is translated there, keep, is also understood to be guard or to protect. Y la palabra que ahí se nos muestra como cuidar también tiene que ver con defender. The priests, many of them, were armed with swords. Sacerdotes, muchos de ellos estaban armados y tenían espadas. If you were to invade certain parts of the temple or tabernacle, Si usted quería invadir ciertas partes del templo, del tabernáculo, you would be put to death because you are out of place. usted iba a ser tirado al suelo por ellos porque ellos debían defenderlo. Adam's role was to work and to keep the Garden of Eden. Adán debía cuidar y cultivar el jardín del Edén. Adam should have cleansed the garden of the serpent. Adán debió haber limpiado el Edén, el jardín de la serpiente. He should have met the serpent head on and spoken truth to him, Él debió enfrentar a la serpiente de frente y and he should have defenderlo. killed him and thrown him out of the garden. Y él debió haberla matado y tirarla fuera del jardín. Esa era su labor. Adam failed in his role as a priest. Adán falló en su labor como sacerdote. And the entirety of the tabernacle structure reminds us of that. Y toda la imagen que tenemos del tabernáculo nos recuerda eso. Even there in the architecture of the temple, there's a reminder of the fall of man. Aún en la arquitectura del templo hay una imagen de la caída del hombre. There is a reminder of the separation between God and man in the architecture. Hay una imagen de la separación entre Dios y el hombre en esa arquitectura. There is within the very center of that tabernacle the Ark of the Covenant and the presence of God. Hay dentro de esa estructura una separación en medio de la presencia de Dios. And they were forbidden to enter that most holy place at pain of death. Y al hombre se le fue prohibido la entrada a ese lugar santísimo With the Con- exception, con amenaza de muerte. with the exception of that one time of the year when the priest would go on the Day of Atonement for the sacrifice to throw blood upon the Ark of the Covenant. Con una excepción, había un día al año donde el sumo sacerdote entraba a este lugar y esparcía y rociaba la sangre. And there's a reminder even then that there is a separation between God and man because of sin. Y hay entonces un recordatorio que hay una separación entre el hombre y Dios a través por el pecado. Even that high priest in his sacrifice is pointing to the great high priest Jesus.
Aún ese sumo sacerdote que entra estaba también señalando algo más, a Cristo Jesús, ese mayor sumo sacerdote. But most of all, we must see that Jesus was faithful in his role as a priest. Pero también podemos recordar que Cristo fue fiel en su rol como sacerdote. Adam was unfaithful and he did not remove Satan from the garden, Adán fue infiel y no removió a la serpiente del Edén, but Jesus will remove Satan, all who follow him, and defeat his works. pero Jesús entró y removió a todos los que estaban ahí. Look at this quote from James Boyce. Veamos esta cita por parte de James Boyce. He says, Christ corresponds to that of the high priest under the Mosaic economy and is foreshadowed by it. Dice, Cristo corresponde al sumo sacerdote bajo la ley mosaica y es prefigurado por él. See Christ's work as a priest in Revelation 20 and verse 10. Veamos acerca de Cristo en Apocalipsis 20, 10. It says, and the devil who had deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur, where the beast and the false prophet were, and they will be tormented day and night forever and ever. Dice en ese pasaje, y Satanás, quien les había engañado, fue tirado al lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta estaban, y ellos serán atormentados día y noche por siempre y siempre. James Boyce says, the priesthood of Christ, however, varies from that of the high priest in several particulars. Dice James Boyce, el sacerdocio de Cristo, sin embargo, varía de aquel del sumo sacerdote en varios asuntos particulares. There is not a one-to-one correlation between the high priest in the Old Testament and Christ in his work as high priest. No hay una relación uno a uno entre el sumo sacerdote que vemos en el Antiguo Testamento y Cristo en su ejecución de su sacerdocio. The writer of Hebrews emphasizes the insufficiency of the high priest in the Old Covenant. El autor de los Hebreos enfatiza en la insuficiencia que tenía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento It pointed to the need of a greater high priest. y nos apunta y nos señala, nos hace ver la necesidad de un mejor sumo sacerdote. The sacrifices in the Old Covenant pointed to the insufficiency of those sacrifices. Los sacrificios en el Antiguo Testamento nos hablan de la insuficiencia de esos sacrificios They pointed to the necessity of a greater sacrifice. y nos hablan acerca de la necesidad de un mayor o mejor sacrificio. Consider what Boyce says about Christ and his priesthood. Consideremos también lo que dice James Boyce. He says Christ's priesthood is perpetual, is in one person without predecessor or successor, making one offering once for all, an offering actually not symbolically effective, deriving value not from appointment alone, but from its nature alone. In this case, also, the victim is the same person as the high priest. Dice, el sacerdocio de Cristo es perfecto, está en una sola persona, sin predecesor ni sucesor, haciendo una sola ofrenda una vez para siempre, una ofrenda efectiva realmente, no simbólicamente, que deriva su valor no solo de la designación, sino también de su naturaleza. En este caso, además, la víctima es la misma persona que el sumo sacerdote. So Christ serves as high priest, and he is also the sacrifice that the high priest brings as an atonement to God. El sumo sacerdote en este caso no es solamente el sumo sacerdote, sino también el sacrificio que es entregado a Dios. That is why when Jesus died upon the cross, that the veil was torn at the most holy place. Es por eso que en la muerte de Cristo, en su sacrificio, el velo que dividía es partido, Reminding you that only then was there a sufficient sacrifice. recordándole que solamente Cristo es el único suficiente y verdadero sacrificio, Offering himself up to satisfy divine justice. ofreciéndose a sí mismo como sacrificio para satisfacer la justicia divina. The writer of Hebrews reminds us this in Hebrews 9, verses 13 and 14. El autor a los Hebreos nos recuerda esto en Hebreos capítulo 9, versículos 13 al 14. For if by the blood of goats and bulls and the sprinkling of defiled persons with the ashes of a heifer sanctify for the purification of the flesh,
how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself up without blemish to God, purifying our conscience from dead works to serve the living God. Dice ese pasaje, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la aspersión de los contaminados con la ceniza de novillas santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. The sacrifice of Christ is a once for all sacrifice. El sacrificio de Cristo es un sacrificio único, una vez. Nothing else needs to be added to the work of Christ. Nada más necesita ser agregado al sacrificio de Cristo. Don't believe the lies of Roman Catholicism. No crea las mentiras del catolicismo romano. They will say you take the righteousness of Jesus and you must add your own works. Ellos dicen que usted debe tomar el sacrificio de Cristo y agregar entonces sus propias obras. The writer of Hebrews says it is once and for all. El autor de los Hebreos nos recuerda que es un sacrificio hecho una sola vez. The writer of Hebrews writes in Hebrews 9 and 27 and 28, El autor de los Hebreos nos recuerda en Hebreos 9, 27 y 28. and just as it is appointed for man to die once, and after that comes the judgment, so Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for him. Dice ese pasaje, así como está establecido que el hombre muera una sola vez y después venga el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, no para tratar del pecado, sino para salvar a los que le esperan ansiosamente. He has reconciled his people to God. Él ha reconciliado a su pueblo a Dios. And the word that is used there is a propitiation. La palabra que se usa ahí es una muy particular, This is- propiciación. The idea of Jesus fully absorbing the wrath of God. Y esta que significa Jesús absorbiendo en su totalidad la ira de Dios. He has taken upon himself all of the wrath that is due for the sin of his people. Tomando toda la ira que debería ser impuesta sobre su pueblo. And so there is nothing left for you to do. Así que no hay nada más para ti, para hacer. I believe it is a great offense to God Creo que es una gran ofensa a Dios when we make up little superstitious sacrifices. cuando hacemos pequeños sacrificios supersticiosos. I think one of the most absurd is that of a practice in my country Creo que uno de los más absurdos que se hacen en mi país where people will practice the idea of a Mardi Gras. It's a big party before Lent. okay. Carnival. Carnival? Yeah, carnival. Creo que uno de los más terribles es uno que es un carnaval que se hace ahí, llamado Mardi Gras. And for many weeks, people will sin and Por, get intoxicated and party. por muchos días la gente va a estar de fiesta, va a estar tomando, intoxicándose, And then the time of Lent comes, y luego después de eso and they viene, become somber and serious. viene un tiempo como de meditación y de ayuno. And they say, I will give up chocolate for God. Y ellos dicen, bueno, voy a ayunar chocolate I para will Dios. not eat meat on Fridays. Bueno, yo no voy a comer carne los viernes. This is Para Dios. offensive to God for two reasons. Eso es ofensivo para Dios por dos razones. First, because you make light of sin that Jesus died for on the cross. Usted se vuelve a cometer el pecado por el cual Cristo murió en la cruz. Sin is very serious to God. El pecado es bien serio para Dios. That's why Jesus died on account for sin. Es por eso que Jesús murió por el pecado. And it's also offensive because you make light with this almost insignificant sacrifice. Usted también es horrible pensarlo así porque usted hace gran cosa, de ese ayuno insignificante que se hace. Is God really happier with you because you ate fish on Friday instead of steak? ¿Está Dios contento con usted porque usted comió pescado el viernes y no carne? Are the angels rejoicing because you are not eating chocolate for a few weeks? ¿Están los ángeles alegrándose porque usted dejó de comer chocolate por unos días? But most of all, this makes light of the finished work of Jesus. Y más
aún porque esto aliviana la magnitud del sacrificio de Cristo. Jesus at his death said, "It is finished." Cristo en su muerte dijo las palabras, consumado es. Nothing more needs to be added. Nada más necesita ser agregado. Jesus, as high priest, continues to intercede for his people. Jesús como sacerdote también continúa haciendo intercesión por su pueblo. Jesus continues to serve as mediator between God and man. Él continúa siendo el intercesor entre Dios y el hombre. Hebrews 7:23 through 25 makes that point. Hebreos 7, 23 al 25 hace este punto específicamente. The former priests were many in number because they were prevented by death from continuing in office. But he holds his priesthood permanently because he continues forever. Consequently, he is able to save to the uttermost those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them. Dice ese pasaje, los primeros sacerdotes eran muchos en número porque la muerte les impedía continuar en su oficio, pero él conserva su sacerdocio permanentemente porque permanece para siempre. Por tanto, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, pues vive siempre para interceder por ellos. The problem with the high priest in the Old Testament was that they died. El problema de los sacerdotes en el Antiguo Testamento es que ellos morían. The problem with the high priest in the Old Testament was that they were sinners. El problema con los sacerdotes del Antiguo Testamento es que ellos eran pecadores. They would have to make a sacrifice for their own sin, Ellos debían hacer un sacrificio por sus propios pecados then perform a sacrifice for the sin of the people. y luego hacer un sacrificio por los pecados del pueblo. That is not the case with Jesus. Ese no es el caso con Jesús. Jesus died once and for all Jesús murió una vez para siempre and was resurrected to life because of his innocence. y fue resucitado por su inocencia. And he serves perpetually as our high priest. Y él sirve perpetuamente como nuestro sumo sacerdote. I want to just read through a few points that James Boyce makes Quiero que, about why Jesus was able to be high priest. quiero que leamos algunos puntos los cuales hace James Boyce, por los cuales él es el sumo sacerdote. First, his sinlessness. Primero, su ausencia de pecado. He was absolutely pure, holy, and undefiled. Él es santo, él era Secondly, his humanity. segundo su humanidad. He was able to represent us. Él podía representarnos a nosotros como humanos, como hombres. A mediator is representing both parties. Un mediador debe representar a ambas partes. Jesus is representing God and he is representing man, Jesús está representando a Dios y también está representando al hombre. which is why his divinity is important as well. Por lo cual su divinidad también es muy importante. Next is federal relation. Siguiente es su relación federal. He serves as our federal head representing us. Él sirve como cabeza federal representándonos. His finished work is applied to you, dear Christian. Su obra es aplicada a ti, querido cristiano. So in this sacrifice, he was able to fully represent us. En su sacrificio, Él fue capaz de representarnos completamente. Like to, just a quick comment on Christ being our king. Solo un pequeño comentario en Cristo como Rey. I'm aware we're coming to the end of the time of Sunday school, Sé que hemos llegado al tiempo de la final de la escuela dominical. and I want to respect that time, but make just a few comments on his work as a king. Quiero también mencionar algunas cosas de este oficio de Jesús como Rey. The catechism question says, how doth Christ execute the office of a king? Catecismo nos dice cómo Cristo ejecuta ese oficio de Rey. Christ executed the office of a king in subduing us to himself and in restraining and conquering all of our enemies. Dice, la respuesta a esa pregunta dice, Cristo ejerce el oficio de Rey sometiéndonos a sí mismo, gobernándonos y defendiéndonos, refrenando y venciendo a todos sus enemigos y a los nuestros. Why do I need Christ as a king? ¿Por qué necesito a Cristo como Rey? Because I am weak and helpless. ¿Por qué necesito a Cristo como Rey? Porque soy débil y necesito ayuda. I want you to recognize and see that Adam served as a king. También quiero recordar que Adán sirvió como Rey.
We see his role as a king and leader in the Garden of Eden. Vemos su rol como rey en el jardín del Edén. We see him naming the animals in the garden. Vemos nombrando a los animales en el jardín. Naming them shows his authority over them. Al nombrarles vemos su autoridad sobre ellos. We see Adam in Genesis 2 even naming his own wife. Vemos en Génesis 2 Adán nombrando incluso a su esposa. But Adam was unfaithful in his role as a king. Pero Adán fue infiel en su oficio como rey. But Christ is faithful as king. Pero Cristo es fiel como rey. We see that in Philippians 2 and verses 5 through 11. En Filipenses capítulo 2 versículos 15 al 11, 5 al 11. Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by the taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Dice el pasaje, Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en forma humana, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. We see Christ in his authority and rule over his creation. Vemos a Cristo en su autoridad gobernando sobre su creación. One way that he shows his rule is subduing us to himself. Una de las formas en que Él muestra su autoridad es sometiéndonos a sí mismo. Adam was called to take dominion over the world. Adán fue llamado a ejercer dominio sobre el mundo. That is now being fulfilled through the work of Christ. Y eso es ahora ejercido plenamente en la obra de Cristo. And one of the areas that he is taking dominion over is the hearts of his people. Y una de las formas en que Él ejerce ese dominio es a través de los corazones de las personas. Praise be to God that we have Christ our Lord, that is the faithful prophet, priest, and king. Demos gloria a Dios porque Él es el fiel profeta, sacerdote y rey. Praise be to God that he saved us from Adam, the unfaithful prophet, priest, and king. Alabemos a Dios porque Él nos salvó del imperfecto Adán, quien falló como profeta, sacerdote y rey. May our knowledge of what Christ has done for us work within us a heart of great thanksgiving. Esto obre en nosotros un corazón de agradecimiento por lo que Él ha hecho. And may that gratefulness draw us to walk in faithfulness to Christ and his word. Y el ver esa grandeza de lo que Cristo ha hecho nos lleve a caminar en fidelidad a Él. Let's pray. Oremos. Oh, Father, we thank you for Christ and his finished work. Padre, damos gracias por la obra de Cristo y su plenitud. We thank you that Christ was faithful where Adam was unfaithful. Agradecemos que Cristo fue fiel donde Adán no lo fue. We thank you that Christ is the perfect prophet that speaks truth. Agradecemos que Cristo es el profeta perfecto que habla verdad. We thank you that Christ is the perfect priest that has made atonement for us. Y agradecemos que Cristo sea el perfecto sacerdote que ha hecho expiación por nosotros. And we thank you that Christ is the perfect king that rules, reigns, and protects us. Que Él es el rey que nos protege. Bless us this Lord's Day as we worship our risen Lord, Christ Jesus. Agradecemos en este día por Cristo Jesús. Amen. Amén. Tenemos el